Voy a retomar el esquema que desde un principio, desde los primeros videos de este canal, me ha servido mucho para explicar algo del principio de la recta división, que como hemos visto está voy a tomar este marcador, está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ya lo hemos leído varias veces y sabemos que más o menos dice que nos debemos esforzar para presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos que ser avergonzados, pero que sabemos dividir rectamente la palabra de verdad. Es un mandamiento que está en la segunda, en este texto, que pertenece a las cartas que el apóstol Pablo escribió en la prisión en Roma, y entonces estamos tratando de aplicarlo porque hemos descubierto el principio en las escrituras de que no todas las escrituras, aunque todas las escrituras son para el creyente, no todas las escrituras están dirigidas, por ejemplo, a nosotros ahora, los miembros de la iglesia, y no todas las escrituras hablan sobre nosotros. Desde los primeros videos pudimos ver cómo las escrituras comienzan hablando sobre cómo se conformaron las naciones, y ahí todavía no había Dios llamado a Abraham, que sabemos que lo llamó desde el capítulo 12 del libro de Génesis. Voy a aprovechar ahora que estoy hablando de esto para comenzar a retomar ese esquema, porque quiero en este video retomar un poco algo que no mencioné sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y cómo el Nuevo Testamento, que como vimos fue prometido o está prometido por Dios en el capítulo 31 del libro de Jeremías. Este Nuevo Testamento vimos que fue prometido por Dios debido a la desobediencia que la nación de Israel tuvo sobre el primer pacto o testamento, que como vimos está planteado en el libro de Éxodo, más o menos desde el capítulo 19, y ya que es establecido cierto, que es ratificado en el capítulo 24. Y entonces vimos cómo los profetas y más que todo a través de las escrituras del Antiguo Testamento podemos encontrar cómo la nación de Israel fue infiel a este pacto, el cual era un pacto de obras o un pacto condicional, en la medida en que se requería que la nación de Israel fuera obediente a los mandamientos de este pacto, porque Dios, su propósito con Israel es de que vaya a ser una nación de sacerdotes y reyes, plan que ha sido interrumpido debido a la desobediencia de Israel a este primer pacto. Entonces Dios promete a la nación un nuevo pacto con el propósito de deshacer esa maldición que trae la desobediencia al primer pacto que hizo Dios con la nación de Israel. Y entonces este segundo pacto está mencionado o prometido en el capítulo 31 del libro de Jeremías. Tengamos en cuenta que ambos pactos fueron pactos o testamentos que Dios estableció o prometió, digamos en el caso del segundo, para la nación de Israel. El reino de Judá y el reino de Israel, que sabemos que la nación se había dividido en el reino del norte
Israel, y el reino del sur, Judá. Entonces, hasta ahora no estamos nosotros mencionados los miembros de la iglesia actual, porque como ha sido el propósito en este canal, es de, en primer lugar, que separemos la dispensación en la cual vivimos actualmente los creyentes en Jesucristo, separar esta dispensación de las otras dispensaciones que están que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Mas sin embargo, aunque nosotros no estemos mencionados en estos pactos que están contenidos en el Antiguo Testamento, de todas maneras todas las escrituras son importantes para nosotros como creyentes en la medida en que sepamos distinguir a quién están dirigidas en el caso de estos pactos, con quienes fueron hechos. Y hoy quiero tomar algo del calendario festivo, el calendario de fiestas que Dios estableció, porque son fiestas del Señor, como aparecen en el capítulo 23 del libro de Levítico. ¿Esto por qué? Porque en el Antiguo Testamento se realizaron unos pasos para Dios liberar a la nación de su esclavitud en Egipto. Y entonces, pero antes de mencionar o tomar más concretamente estos eventos en la que han sucedido o que sucedieron en el proceso de liberación de la nación de Israel de su esclavitud de su esclavitud a naciones extranjeras, como en este caso Egipto, entonces voy a hacer un esquema muy parecido a los que he hecho anteriormente para que se me haga así más fácil explicar esto de las fiestas de la nación de Israel que están contenidas en el libro de Levítico. Entonces voy a tomar, bueno, este es un marcador verde, espero que se alcance a ver. Voy a tomar de nuevo el libro Génesis, el libro Éxodo. Bueno, yo también tomaba después del Éxodo el libro de Jeremías. Colocaba acá el último libro del Antiguo Testamento como está en nuestras Biblias. Luego tomaba los Evangelios. Luego yo tomaba en el esquema el libro de los Hechos. Posteriormente las epístolas. Y por último el libro del Apocalipsis.